¿Cómo les va? Uy, casi tiro todo. Ahí está. Buenas, buenas. ¿Cómo están ustedes? Vamos a ver. Está un poco oscuro esto. Ah, no, pero tenemos batería. Sí, bueno, esperemos que no nos quede. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ahí está. Bueno, por algo hace que cambie la luz de esto. No sé qué es. Bueno, no se va a mover más. Ahí está. Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo están pasando este día? Este gran día. Vamos a poner otra luz. Bueno, ahora me vemos a amarillo. Look nuevo. Sí, me higienicé, como dirían en otros momentos. Cortado el pelo. Más decente. Creo. No sé. ¿Cómo está Elba? ¿Cómo está Silvia, Ana, Clara? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo va la vida? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? María Gutiérrez, ¿cómo estás? Buenas tardes, Olga Marzolini, ¿cómo te va? Uy, sí, ¿cómo estás, Tata, Viviana, María? Bien, perfecto. Sí, bueno, se les murió el Diego, es una pena. Eh, una gran pena. El Quiñones, perfecto. Bien, comencemos para aprovechar el tiempo. Eh, después a las 7 y cuarto hacemos el Zoom. 7 y cuarto, 7 y 20 hacemos el Zoom. Para que ya queden invitados e informados previamente. Bien. Eh, lo que yo comencé a presentarles, a proponerles la semana pasada, era intentar más que nada comprender algo respecto de eh, lo no hetero, ¿no? Lo que está en el universo no hetero, que por un lado o por otro nos permite pensar el amor más allá de lo que es nuestra experiencia, sea la suya o la mía, o las otras experiencias, y lograr después comprender algo en relación al amor no heterosexual. Eh, Sin entrar, y eso yo lo aclaré en la semana pasada, lo voy a insistir ahora, sin entrar en un psicologismo del asunto, ni intentando explicar las distintas orientaciones que pueden existir respecto de la sexualidad de cada quien a partir de una teoría psicológica en particular, porque me parece que cuando intentamos hacer eso, por allí se nos escapan algunas cuestiones y mi interés en particular no es ese. Así que yo expliqué eso, que yo no voy a ir por el lado de las explicaciones de las teorías psicológicas. Después, en todo caso, cada una puede buscar la que más le acomode. A mí me gusta la idea más que nada de poder encontrar algunas preguntas o resolver algunas preguntas que tienen que ver
con en qué momentos empezamos a pensar ciertas cosas, qué ocurre para que ocurran tales otras, ¿no? Em, y ver, porque que si logramos mover alguna de esas estructuras, alguna de esas cosas, si logramos modificar alguna de esas cosas, seguramente nosotros podemos pensar un poco más allá de nuestras propias inclinaciones, de nuestros propios gustos, cuáles son los gustos, las inclinaciones de otros. Y que esa comprensión, ¿sí? No significa que usted acepte, quiera, nada, significa que comprenda o comprendamos un poco mejor algo en relación a las elecciones no heterosexuales, y que eso también nos permita de alguna manera comprender algo en nuestras propias decisiones o elecciones amorosas, y por lo tanto también comprender o conocer algo respecto de nuestro concepto, nuestra idea de lo que es el amor. ¿Está bien? Eso es más o menos por donde nos vamos a ir moviendo. Yo voy a seguir un texto que se llama La invención de la cultura heterosexual, que es de un francés que se llama Louis Georges Tin, T-I-N. La editorial es El Cuenco de Plata, que plantea algunas cosas con las cuales me parece, o las que me parece a mí que son interesantes de que nosotros las podamos pensar. De allí en más, todo es conversable. Lo que también planteamos la vez pasada en relación a las versiones no heterosexuales de la sexualidad y del amor, era que muchas veces nosotros tomábamos por normal y natural la heterosexualidad sin preguntarnos muchas veces por qué alguien es hetero, y entonces no nos explica o no explicamos la heterosexualidad, sino más bien esperemos que se explique la homosexualidad. Si le preguntamos siempre a una persona no hetero por qué es no hetero, y en realidad difícilmente le preguntamos a alguien hetero, por ejemplo, por qué sí es hetero. ¿Va bien? Mi pregunta es por qué la aborda desde un punto de vista distinto a lo que estuvimos viendo antes. Bien, no sé si muy distinto. Yo esto lo planteé la semana pasada, Vivi. Pero porque en general las teorías psicológicas, la mayoría de ellas, simplificándolas mucho, ¿no? A lo mejor muchas de ellas, si uno las ve con más detención, no, pero siempre terminamos diciendo papá y mamá, ¿no? Es como lo que yo decía la vez pasada, todas las veces que intentamos explicar la orientación sexual de un determinado sujeto o sujeta, hablamos de papá y mamá, y el papá y la mamá, y si el papá estuvo y la mamá estuvo, si no estuvo el papá y estuvo la mamá, si hubo mucho papá o mucho mamá. Y es como una repartición de culpa, como si la sexualidad ineluctablemente tuviera que ver con alguna culpa de alguien que estuvo o no estuvo. Y a mí me parece que también es cierto que las sexualidades, las formas de trato, las maneras de relacionarnos, como el amor, es una construcción cultural y no es natural, no es que las cosas están dadas así, sino que las vamos construyendo socialmente a lo largo del tiempo. Hay construcciones de ciertas concepciones de nuestra propia vida que llevan siglos. Pero también es interesante pensar en qué momento, de alguna forma, y es el planteo del autor, es en qué momento se consolida una determinada concepción cultural. Bien. Y acá creo que hay que separar algunas cosas. Cuando hablamos de la concepción cultural es cómo se manifiesta eso, cómo se formaliza. Y todos de alguna manera u otra decimos, bueno, entre los griegos como los japoneses tenían determinadas percepciones o concepciones por las cuales la iniciación sexual tenía que ver con los griegos, tenían un mancebo que usualmente era un menor, y entonces decimos, oh, eran unos tipos así, qué sé yo, pero la iniciación de la sexualidad, el rito de iniciación, sea hoy día aceptado o no en determinadas culturas, también los japoneses tenían algo parecido. No es lo mismo que la homosexualidad. La construcción cultural, las formas culturales de cómo se produce determinadas cosas, sea la iniciación por medio de la pedofilia en este caso, no es lo mismo que la homosexualidad, ¿no? Entonces hay que diferenciar eso, porque después si no construimos alrededor de ello una serie de prejuicios que nada tienen que ver con las orientaciones sexuales de una persona.
Bien, espero haber respondido, Viviana. Eh, entonces, muchas veces la forma por la cual explicamos o la manera que explicamos la heterosexualidad es porque de otra manera no nos podríamos reproducir. Es decir, que la razón que aducimos es la reproducción. Yo estoy muy bien, Susana. Gracias. La razón que aducimos para explicar la heterosexualidad es la reproducción de la especie. ¿Está bien? Eso es más o menos desde el punto de vista darwiniano, que de todas las posibilidades que había, ¿vale? La más eficaz se tornó la heterosexualidad. Que haya una práctica de heterosexualidad para la reproducción, y no, significa que no me expliqué. Bueno, después lo podemos seguir conversando si te parece. Eh, que haya entonces una práctica heterosexual de la reproducción no significa con ello que se explique la heterosexualidad de una cultura. Bien, por lo tanto, no podemos explicar la heterosexualidad desde la concepción de la reproducción de la especie, porque entonces no aclara el principio activo, es decir, es por genes, es por hormona, es por el cerebro. ¿Qué hace que alguien sea heterosexual? Es exactamente la misma calidad de pregunta que tenemos que hacernos respecto de esto, como qué hace que alguien sea no heterosexual. ¿Está bien? Y por otro lado, porque la organización social, la organización que se da a una sociedad, particularmente la sociedad occidental, no está en relación a la heterosexualidad. La formación social, la organización social podría perfectamente no ser heterosexual y tendríamos más o menos las mismas prácticas. Es decir, que generalmente las reglas de la vida social están en relación a la dominación, la rivalidad, la cooperación, la funcionalidad, la solidaridad, etc. Y esas son concepciones o ideas o valores o prácticas o comportamientos que no necesariamente están restringidos a la vida heterosexual. Y por otro lado, en general las sociedades muestran una mayor exaltación, es decir, que cuando usted ve lo que ocurre, el amor, la pasión, es lo que más se exalta, no la condición heterosexual. Bien, lo mismo cuando usted se pregunta sobre el poder del amor, cuando usted dice cosas como el amor todo lo puede, bien, allí es su mismo planteo está por arriba del solo hecho de que alguien tenga una determinada orientación sexual u otra, no está condicionado por eso, ¿está bien? Y entonces sería bueno preguntarnos a partir de qué momento, cómo y por qué nuestra sociedad comenzó a encumbrar la pareja heterosexual. Bien, y eso significa, y eso es lo que me parece interesante, y tal vez para completar un poco la respuesta de Viviana, es lo que me parece interesante porque de alguna manera es sacar la sexualidad heterosexual desde lo natural, es natural ser heterosexual, y ponerla en el plano, digamos, del orden de la historia, es decir, cuando aparece, ¿no? Y usted dirá, bueno, siempre fue así, y no siempre fue así. Entonces, a partir de eso nosotros podemos empezar a preguntarnos a partir de cuándo la heterosexualidad se volvió normativa y qué ocurría antes. Bien, y allí vamos a establecer un punto como bisagra, que es el siglo XII. En eso después usted lea el libro, discuta con el autor, no se enoje conmigo. Plantear esto no significa nada más que empezar a comprender algunas cosas respecto a nuestras propias orientaciones. ¿Está bien? Mari Villarreal. Buenas. Bien, en el siglo XII aparece algo interesante. A partir del siglo XII, la pareja heterosexual aparece de manera recurrente. Hasta el siglo XII eso no ocurría, o por lo menos no ocurría tanto, ¿no? Y es la aparición del amor cortés. Eso que usted leyó, el amor cortés, vio cuando habían esas gestas de caballeros en la época en la cual corrían y competían, y los cruzados iban a la Tierra Santa a recuperar el templo de Jerusalén para los cristianos, expulsar a los moros. Entonces el tipo, antes de partir, iba donde la dama, le pedía un pañuelo y le enmendaba, decía, no es decía, pero bueno, le atribuía, le daba, se encomendaba a ella y le decía que esa causa, esa gesta a la cual iba a estar dedicada a ella. Si se concretaba o no se concretaba algo físico
con esa mujer no importa. A eso se llamaba amor cortés. De allí viene ese refrán que usted seguramente conoce: lo cortés no quita lo valiente. Es decir, que ¿por qué viene en esa época? Ya lo vamos a ver, pero en principio lo cortés viene de cortejo, cortejar, cortesía, tiene que ver con todo este asunto que se gesta en este momento, que es la llegada del amor cortés. En algunos casos significa que el tipo simplemente le dedica la gesta a la dama, ¿sí? Habitualmente la dama era la mujer del rey, porque el caballero, ¿sí?, se debía en principio en vasallaje al señor, ¿no? Él se encomendaba, ¿se acuerda? La vela de armas del Quijote, y por lo tanto, si usted leyó el Quijote alguna vez, se recuerda de Aldonza Lorenza, me olvidé el nombre de ella. Me acuerdo que se llama Aldonza Lorenza y no me acuerdo cómo la rebautiza el Quijote. Bueno, cuando el Quijote busca una dama para dedicarle sus triunfos. Eso es el amor cortés. Y el Quijote no está, entre comillas, interesado directamente en mantener una relación sexual con ella. Bien, entonces, lo que vemos allí en este siglo, en el siglo XII, es que comienza a haber una tensión entre las amistades masculinas versus las parejas heterosexuales. Bien, las amistades masculinas, ¿sí?, componen lo que se dio en llamar la homosociabilidad, para que la diferencia de la homosexualidad, porque el hecho de que dos varones sean muy amigos, vayan juntos a la guerra, etcétera, etcétera, no significa que tengan un contacto sexual, sino que hay sobre la amistad masculina toda una creencia que ordena el mundo y que Dulcinea, gracias Viviana, toda una cultura que ordena socialmente, ¿no? El tipo se embiste caballero, jura lealtad al rey, y entonces por reglas de vasallaje la sociedad se va a sostener sobre eso, al mismo tiempo que con él se crean lazos horizontales de amistad, ¿no?, entre caballeros, y van a la guerra, y usted va cuando hay una serie de gestas heroicas que están narradas en donde se da cuenta de esa amistad entre varones. Bien, ¿por qué? Porque el varón desde gran parte de la antigüedad clásica va a venir la idea de cultivar la virtud, el virtus vir, varón, y el ser probo, y eso va a tener que ver necesariamente con una serie de comportamientos caballerescos y un comportamiento moral. Lo interesante de ese relato respecto de la amistad masculina, bien, algunos de los componentes siguen estando presentes, ¿no? Usted vea los comportamientos de los equipos masculinos de fútbol, de rugby, no solo estos dos, pero en general lo que se produce en los equipos o en los grupos de varones que juegan un mismo deporte es esto del equipo y una serie de cosas que son así como bueno. Lo que había también en estos comportamientos llamados homosociables es que la ternura estaba mezclada con el rigor militar. ¿Está bien? El tipo, por más militar, por más riguroso que sea, por más valiente que esté, no descarta los comportamientos de ternura frente a otros varones. Llora, se abraza, se besa con otro varón, etc. Usted sin duda recordará, y si no lo recuerda ahora, se lo recuerdo, la canción de Roland, que es la historia entre Roldán y Olivier. Bien, Roldán y Olivier eran dos amigos, uno sobrino de Carlomagno, que luchan en la guerra contra los moros, y en el combate, en una de las guerras, Olivier cae herido en combate, y Roldán se desvanece sobre su caballo al ver a su amigo herido y lívido. Se besan y Olivier muere en brazos de Roldán. Bien, esa gesta entre que se canta en la canción de Roland sobrepasa obviamente la amistad. Hay allí un amor, ¿vale? Acá es donde uno empieza, y generalmente las personas empiezan a decir, bueno, pero eso no es amor, porque el amor es otra cosa. Sí, pero también es cierto que cuando nosotros en ese sentido establecemos algunos criterios respecto de lo que es amor y lo que no es amor, también de acuerdo a cuáles son nuestras concepciones de en dónde se vive el amor. Por ejemplo, usted no tiene duda del amor entre usted y su hijo,
¿no? Y después empezamos a decir, no, pero si uno dice, no, pero entre los amigos también una relación amorosa. Uno dice, no, no, eso no sería amor, pero intente traspasar esa barrera, porque el comportamiento amoroso, ¿sí?, es la intensidad con la que alguien siente un afecto por esa otra persona y los comportamientos que están regidos por esa intensidad de sentimiento. ¿Está bien? La prometida del Roldán, ¿sí?, la que está, la novia de Roldán en esa gesta, en esa canción, en ese poema, en esa épica, está citada, para que usted se dé cuenta, en 29 versos. Y la épica tiene 4000 versos. O sea que lo que está dedicado a la mujer en esa gesta heroica es nimio en comparación a todo el desarrollo que tiene el cuento. ¿Por qué? Porque lo que se está narrando no es solo la batalla, lo que se está narrando es la amistad entre ellos dos, entre ambos varones. Si hay un tema que tenga que ver con el amor allí, es el que existe entre Roldán y Olivier. ¿Está bien? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Están ahí todavía? ¿Ya se fueron? Bien. En primera instancia también para que usted vaya tratando de hacer una comprensión de la situación o del evento, del hecho, es que tratemos de pensar el amor más allá de las categorías con las que habitualmente nos encontramos y lo podamos pensar también en relaciones que no necesariamente son las que nosotros consideramos propicias para el amor. Entonces va a haber por lo menos 4 características sociales que están en relación a este siglo o a esta serie de cosas que van a marcar la amistad entre los hombres. Las mujeres en las gestas heroicas, en las gestas que están marcadas por el caballerazgo, las mujeres están al margen, bien, totalmente al margen, no entran en juego. Dulcinea, si usted lee el Quijote, Dulcinea es 1, 2, 3 capítulos, 4 de mucho. Su apariencia, perdón, su presencia es sumamente escasa, restringida, no gravita en la historia, salvo por el hecho de que, ¿cuál es la gravitancia que tiene? El Quijote lo que hace es buscarla para dedicarle su proeza. Esa es la gravitancia que tiene. Y luego en todo el Quijote de lo que se trata en definitiva es del proyecto del Quijote y su relación con Sancho. Las mujeres no tienen mayor gravitancia. La cultura feudal, la cultura de relación de vasallaje entre el caballero y el rey, está en relación a estas dos grandes cosas, que son el cultivo de la virtud y las proezas, las hazañas. Bien. La segunda, que la amistad es un contrato de fidelidad. Es decir, de alguna manera, en algún punto, esa relación entre dos varones se detiene, se pacta algo y se compromete un afecto y se compromete una fidelidad y se compromete una lealtad y el vasallaje al rey. En otras ocasiones, depende de la obra que usted tome, el rey le dice a fulano, vos vas a ser amigo de Mengano, los llama, van a ser amigos, ellos aceptan por mandato del rey y dicen de acá para toda la vida. ¿Está bien? Y por otro lado, la amistad entre varones es justamente, usted dice que tiene esto que ver a dónde vamos a llegar. Deme un segundo y vamos a llegar, aunque nos tome unos minutos más de las 7. Supongamos, si no llegamos, acá está un problema. Luego, la amistad, ¿sí?, es el código, el protocolo, si como estamos más ambientados ahora, la palabra protocolo, el protocolo que mantiene y permite reforzar el vínculo entre soldados. La soldadesca, ¿no?, ese apiñamiento, ese acá somos uno, etcétera, es lo que permite la fidelización entre pares. Y la amistad masculina en este contexto, estamos hablando de lo que va a cambiar, es profundamente sentimental. O sea, los tipos de nuevo no tienen problema en manifestar sus sentimientos y hasta llorar y besarse y todo lo demás. Estamos, vale. ¿Qué ocurre en el siglo XII? En el siglo XII primero comienza ya la aparición, es la mentora. La mentora, sí. Que él la inviste, ¿no te das cuenta que cuando el Quijote elige a Dulcinea, la transforma en otra mujer? Dulcinea no es
la que aparece. Él la transforma. ¿Qué tal, María Cristina Alsina? No, llega justo. Él la transforma, él le habla a mi dama, ¿no? Ella dice, yo soy una fregona, no es una dama, pero es porque justamente el amor cortés era eso, la edificación de un comportamiento, de una hazaña en relación a una dama. La dama era usualmente la mujer del rey. Bien, entre los siglos XII y XIII comienza a partir de que, como usted sabe, las cuestiones referidas a la sexualidad, pues esa es una razón también esto para intentar responder a Viviana de nuevo. Si uno quisiera saber ¿qué tal, María Eugenia TV? Si uno quisiera saber cómo en una sociedad se van dando algunos cambios en relación a las orientaciones sexuales, a la concepción del amor, si usted lee la literatura de una época, se va a ir dando cuenta cómo se van cambiando algunas cosas. Por eso las teorías psicológicas muchas veces se sostienen de textos literarios o de teorías de literatura para explicar algo, pero primero ocurren en otro lado. Los cambios no ocurren porque los psicólogos expliquemos algo o digamos algo. Los cambios ocurren por otras cosas. Hay un libro interesante, no me acuerdo el autor, que se llama Los bestsellers de Francia en la época de la Revolución Francesa. ¿Qué es lo que dice el tipo en ese libro? Lo que él muestra es cuando dice, bueno, la mayoría de nosotros pensaría que en el momento de la Revolución Francesa, los franceses que tenían alguna capacidad de injerencia en la vida pública estaban leyendo Diderot, Voltaire, Rousseau, qué sé yo. Y él dice, no estaban leyendo eso. Lo que él hace es un estudio acerca, por ejemplo, toma los inventarios de las casas. Vio cuando habían se moría la gente, suele morirse la gente aunque uno no lo crea, y entonces había un inventario, el tipo dejaba mis libros, mi biblioteca, tal, y había inventario, la gente inventariaba sus cosas, como qué sé yo, por qué razón ahora no la sé. Y entonces él tomó esos inventarios de las bibliotecas de París, de algunas bibliotecas de París, de los tipos que tienen injerencia en el cambio social, y entonces dice, no, lo que el tipo estaban leyendo eran novelas, eran cuestiones muy rudimentarias, no estaban leyendo teóricos de la revolución, ¿bien? Y entonces, a lo que me refiero es esto, muchas veces los cambios de una sociedad, ¿sí? Se operan primero en los relatos orales que las personas van haciendo de su vida cotidiana. Es decir, por ejemplo, si usted se junta en domingo a comer en su casa y está usted, sus hijos, sus nietos, el novio, la novia del nieto, la nieta, el novio, etcétera. Toda esta cosa incluso que opera en relación al lenguaje inclusivo, que puede gustarle o no gustarle. Pero en la mesa empiezan a conversar y qué sé yo, alguien habla del pluriamor, alguien habla de los amores de los chicos cis, de las chicas cis, de qué sé yo, de que alguien no está saliendo, pero está con alguien sin estar con alguien, y podría ser que esté con alguien y usted se queda así como diciendo, pero es tu novio o no es tu novio. No, te dicen, no es novio, ya no se tiene novio, se tiene esto, se tiene aquello, etcétera. Bueno, lo que está ocurriendo en su mesa es un cambio de época y usted siente que nada de lo que ha vivido en este momento o en su momento está volviendo a ocurrir. Bien, usted está presenciando un cambio de época. La pandemia es un cambio de época, Bien, entonces lo que está ocurriendo es un cambio en la vida doméstica, en la vida privada de las personas. Está ocurriendo un cambio en la forma de cómo nos vamos a relacionar personas, hombres y mujeres, hombres entre mujeres, mujeres y hombres, etcétera. Nos está cambiando ciertos hábitos. Bien, entonces muchas veces esos cambios se reflejan mucho antes en las literaturas, en los temas musicales que hay, ¿no? Si usted escucha, qué sé yo, la bachata, el rap, el trap, no sé, una infinidad de cosas que probablemente ni nos suenan. Usted dice muchas veces, yo eso no lo voy a escuchar. El perreo, bien, el perreo es un comportamiento del cuerpo en la sociedad muy distinto a lo que fueron los bailes que usted y yo probablemente conocimos. Y entonces, todo eso está ocurriendo de alguna manera. Y si usted le pregunta a una hija suya, a una nieta suya, a un hijo suyo, a un nieto suyo, más a un nieto, a un bisnieto si lo tiene, y le pregunta, pero ¿cómo vas a hacer el perreo? Y te dicen, pero ¿qué tiene que ver? ¿Vale? Entonces,
esos cambios se operan muchas veces a nivel de la literatura, a nivel de los temas musicales, a nivel de las televisiones, de los programas de televisión, etcétera, antes que las teorías psicológicas se consoliden. Las teorías psicológicas siempre van en saga a esos cambios. Muy pocas veces una teoría psicológica dio inicio a un cambio. Las teorías psicológicas explican los cambios que ya están consolidados, pero no dan pie a cambios. Las teorías psicológicas no han dado pie a cambios en el asunto. Freud lo que hizo fue una lectura de lo que estaba ocurriendo en su momento, y eso fue lo brillante que tuvo, ¿no? Fue capaz de explicar algo de una manera que hasta ese momento no se podía explicar. No sé si apunto a la explicación o a la respuesta para Viviana, me alejo o me distancio de una respuesta. Sí, totalmente, María Villarreal, así es. Bien, entonces, ¿a qué viene el amor cortés? El amor cortés va a intentar de alguna manera suplantar la idea de la amistad homosocial para comenzar a pensar las relaciones heterosexuales. Bien, entonces, a lo que apunta el autor, lo que está tratando de decir es que en el siglo XII, o por lo menos él piensa, si usted lee por otro lado y busca otra información, usted puede llegar a conclusiones distintas. Pero lo que el tipo está diciendo es que a partir del siglo XII y con absoluta consolidación a partir del siglo XIII, lo que era normal, que era la amistad, la homosociabilidad hasta el siglo XII, cambia totalmente y se consolida la amistad, la pareja heterosexual. Hay un tránsito cultural entre el feudo heterosexual a los amores heterosexuales. El feudo, perdón, homosocial. El caballero que va a la guerra por lealtad a su señor, ahora se debe a su amor heterosexual. Entiende, digamos, hasta antes el tipo, usted lee alguna de las novelescas de la época, se va a percatar que el tipo se casaba, dejaba a la mujer en el castigo. El cinturón de castidad, ¿qué función tenía? ¿Usted cree que el cinturón de castidad estaba ahí porque el tipo estaba ahí? No. El cinturón de castidad aseguraba que mientras el sujeto no estuviera, la señora no tenía relaciones sexuales por ambas vías mientras él no estuviera. ¿Por qué eso? Porque se casaba, agarraba el caballo, se juntaba con los demás soldadescos y se iba a las cruzadas y demoraba 1 año o 2 años en volver. Bien, durante ese tiempo, cinturón de castidad se llevaba la llave, o sea, negocio para los cerrajeros. Pero en definitiva lo que mostraba es que el tipo no estaba allí, ¿no? Y hay una serie de testimonios al respecto. Entonces el tipo se iba. ¿Por qué? Porque lo usual era eso, que no estuviera matrimoniado, que no estuviera anclado en la casa, sino que se fuera con los muchachos fuera de la casa. Cosa que siguió funcionando en muchas prácticas sociales actuales, sigue siendo eso. El tipo se va al club, se va a jugar fútbol, come asado, se va al bar con los demás varones, ¿bien? No en la casa. ¿Vale? Entonces hay una conducta allí que lleva, imagínense, desde el siglo XII hasta ahora 8 siglos, ¿no? Bien. Olga dice, ¿los libros suscitan emociones? Sí, efectivamente. La literatura, las novelas cambian, ¿no? ¿Por qué la literatura o leer estuvo prohibido para las mujeres durante más de 200 años? ¿Por qué las mujeres no podían escribir? ¿Solamente porque eran mujeres? No, porque además la literatura, la escritura, la novelesca suscitaba la imaginación, y entonces como la mujer era concebida como una... y está escrito así, no lo estoy usando de manera en este momento discrecional. Era concebido como un animalito que era fácilmente influenciable, entonces no debía leer porque se iba a despertar su imaginación y la cosa iba para cualquier lado. La loca de la casa era llamada la imaginación, y por lo tanto no había que provocar la imaginación o la fantasía en la mente femenina. Entonces había una prohibición de escritura, había una prohibición de lectura. ¿Qué hacía la mujer? Estaba en el castillo, le cuidaba el castillo al tipo y bueno, cuando volvía el tipo la embarazaba y tenía los hijos, se volvía a ir a la guerra y volvía. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el deber, su responsabilidad era con el rey y la defensa de la fe o del reino. Vale. Entonces, en gran parte del siglo XII, hasta que se consolida en el siglo XIII, va a haber una tensión muy fuerte. ¿Entre qué? Entre la lógica, entre la ética caballeresca, del vasallaje, de acá somos todos hermanitos y vamos a la guerra,
versus lo que está ocurriendo en el matrimonio heterosexual, ¿no? Por un lado, el tipo, ¿vale? No va a ir más a la guerra porque se debe a su mujer única. Y por otro lado, la mujer en determinado momento le recrimina que ya no es el tipo que era antes, que andaba haciendo la guerra, qué sé yo, bla, bla. Y entonces el tipo se ve embretado en estas dos lógicas. Si se va a la guerra, no cumple su rol dentro del matrimonio. Si se queda en el matrimonio, los otros le dicen que está feminizado. Es muy distinto a lo que ocurre hoy día cuando le dicen a un tipo que si le hace caso a su mujer es mandoneado, qué sé yo, y o si sale, no hay mucha diferencia en algún sentido. Me parece que había otra cosa allí, María Cristina, más que esto, pero lo veamos. Eh, Entonces el tipo, para confirmar que es viril, parte, se va a la guerra, deja a su mujer, bien, y también para mostrarle a su mujer que es lo que ella esperaba. Tanto para conquistar o para reafirmar su galantería con ella, parte a la guerra, y para confirmar socialmente que sigue siendo un soldado, igual va a la guerra, bien. Entonces, la guerra y la galantería implican cualidades opuestas. Sí, pollerudo, muy bien, Ricardo. Eso es, pollerudo versus, no sé, no pollerudo, pero estamos de acuerdo, Ricardo, gracias. Estamos de acuerdo en que esas son las diferencias, ¿no? Si el tipo está en la casa, se queda allí y comillas, la fidelidad, ¿no? Todo esto que está englobado allí es un pollerudo, y si sale, qué sé yo, de trampa o va con los amigos, es un galán, digamos, ¿no? Son las diferencias, ¿bien? Pero entiende entonces que esta gran diferencia viene desde esa época, o esta gran tensión, que no hay tensión, digo, pero es tensión social, sí. Luego usted tiene, y esto sí tal vez lo ha escuchado más veces, el relato de Tristán e Isolda, ¿sí? Eh, Tristán era sobrino del rey. No importa cuál rey, porque ya para tanto usted después léalo. Tristán era sobrino del rey. Tenía su absoluta condescendencia. Es más, el rey tenía una relación eh, eh, de predilección con Tristán. Y al rey lo estaban presionando para que se casara. ¿Está bien? Al rey lo presionaban los varones para que se case, pero el tipo no quería casarse. Dijo, yo no me quiero casar. Y en todo caso, todo su reino, todas sus cosas, se le iba a dejar a Tristán. Y entonces entra una paloma con un mechón de pelo rubio y el tipo lo coge y dice, bueno, me caso cuando aparezca la mujer que sea propietaria de este mechón de pelo rubio. Y Tristán parte a la búsqueda de la que es la poseedora de ese cabello. ¿Por qué? Porque todos pensaban que Tristán lo que quería era quedarse con el reino. Entonces, para que los tipos bajaran un poco la presión, dice, yo voy a buscarla. Y se va a buscar a la que es Isolda. Luego, en el barco en el que venían, Tristán e Isolda toman un filtro amoroso, ¿no? No sé cómo se llamaría, un coso para el amor, no sé, tiene un nombre raro eso, un filtro, una pócima para el amor. Y Tristán e Isolda se enamoran locamente, ¿vale? Usted dirá que Tristán y Isolda es un relato que tiene que ver con el amor entre Tristán e Isolda. Sin embargo, de lo que se trata en Tristán e Isolda no es otra cosa que para que en esa época pudiese existir el amor heterosexual era necesario una pócima. Naturalmente no estaba. Naturalmente, entre comillas, naturalmente, lo que se esperaba era que un varón fuese leal con otro varón. ¿Bien? Luego es cierto que en el siglo XII aparece, ¿sí?, la reafirmación del poder sobre la mujer, es decir, que las mujeres van a tener un papel distinto a partir del siglo XII, pero eso no significa que ellas entren en la historia de una manera especial. Hay un relato en el cual el rey Arturo, que juntaba a sus caballeros para Pentecostés, durante una celebración de ese tipo, lo que hace es decirle a su mujer, a su esposa, la esposa del rey, que se suba a una mesa y baile desnuda. Bien,
Y entonces, obviamente, era un privilegio de los caballeros, amigos del rey, ver a la reina desnuda bailando sobre una mesa. Pero entonces comprende usted que el rol que tiene la mujer en esa primera formación de la sexualidad es de objeto, es decir, que lo que hace es aglutinar, es usar ese cuerpo, es usar esa mujer para tener mayor lealtad hacia el rey y hacia el reino. ¿Está bien? Y luego ocurre a partir del siglo XII una cuestión que va a marcar un cambio. ¿Bien? La sodomía, ¿bien? Lo que es la sodomía, hasta el siglo XII, para la iglesia, acá tratemos de pensar una cosa, hago un paréntesis, porque en general cuando uno toca ciertos temas, por allá aparece la iglesia. Mi intención no es denostar a la iglesia, mi intención es simplemente mostrar que está operándose un cambio, en el que también se va a operar en la iglesia. No es que la iglesia lo produce, sino que también se va a producir en la iglesia. ¿Está bien? No es, la iglesia es la culpable de todo. No, no, no caigamos en otros prejuicios. Eh, para la iglesia católica, para la iglesia en general, la sodomía entonces hasta el siglo XII no se menciona en los penitenciales, ¿viste? Las cosas por las cuales usted tenía que pedir perdón prácticamente no se menciona. Pero a partir del siglo XII en adelante, la sodomía va a empezar a aparecer y va a ser marcada como el pecado de todos los pecados. Es decir, que si usted tiene una relación homosocial, es muy amigo de otro varón, si está muy inclinado a mantener sus amistades con otros varones, va a ser susceptible de ser culpado de sodomía. Y por lo tanto, inquisición mediante, quemado. Entonces ahí empieza a aparecer algo diferente. La sodomía, que solo 100 años antes no aparecía, comienza a ser sospecha. Se empieza a sospechar de los varones que están muy aglutinados entre sí. Entonces empieza a sospecharse que practican la sodomía. Y hay un caso que vale la pena mencionar porque es histórico, que es en el siglo, ya le dije, después vamos dos datos más y cambiamos. Luis el Hermoso, si no me equivoco, pero voy a consultar el texto para no decir cualquier cansada. Si lo encuentro estaría todo bien. Los templarios, ¿se acuerdan de los templarios? Si no, no es necesario que se acuerde, pero he escuchado de ella. Era una orden militar de sacerdotes, de monjes y militares que se van a juntar para... bueno, no lo encuentro, se lo cuento así, después lo podemos rastrear y le doy el dato. Eran unos monjes que eran militares y estaban destinados, se habían destinado ellos para recuperar el templo de Jerusalén. Por lo tanto, iban a encontrar los moros, etc. Y Felipe el Hermoso lo que hace en un momento es encarcelar a 130 y algo, 300 y pico de los templarios, porque los va a acusar de sodomía. Ese encarcelamiento le permitió a Felipe el Hermoso quedarse con las propiedades y el dinero de los templarios, amén de matar a los 300 y pico. Estaban acusados de sodomía y estaban acusados particularmente de besarse y de tener relaciones amorosas. Cuando están interrogándolos bajo tortura, los monjes dicen que solamente hicieron algo que ya estaba previsto en sus reglas, ¿sí? en su forma de comportar, ¿sí? Que implicaba que entre hombres, si estaban demasiado estresados, podían desahogarse con algún hermano de la orden, ¿vale? Lo único que vemos ahí es que efectivamente eso ya estaba instituido, ya formaba parte de una práctica. No se preocupe ahora por si esa práctica es moralmente aceptable o no. Eso ocurría. Bien, lo que estamos diciendo es que hay un momento en que algo que una orden religiosa lo tenía prescrito como parte de sus reglas, significa simplemente que no era un pecado, que estaba dentro de.
Luego deja de serlo. Lo que tenemos que preguntarnos es por qué algo que estaba permitido y era normalmente llevado a cabo, en otro momento es prohibido. ¿Qué es lo que cambia? Es la aparición de la pareja heterosexual. Eh, y allí hay dos datos que son importantes de tener en cuenta, y con esto vamos a ir cerrando. Después avanzaremos por otros lados. Eh, el, el matrimonio, el sacramento del matrimonio, ¿sí? Eh, se constituye en el Cuarto Concilio de Letrán en 1215. ¿Sí? En 1215 el Concilio de Letrán instituye el sacramento del matrimonio. Bien. Y luego el sacramento del matrimonio lo instituye allí, a partir de allí. Antes, ¿qué ocurría? No ocurría nada, la gente no se casaba, por lo menos se casaba por la iglesia, se juraba el padre de la novia, hacía prometer a los cónyuges, digamos, fidelidad. Ese rol que ejecutaba el padre de la novia, el padre del novio, lo va a hacer entonces el sacerdote, ¿vale? Pero antes, eso en 1215, se me perdieron todas las notas que tenía. Bueno, acá está. La fecha, ponga atención. En 1215 se instituye el matrimonio como un sacramento, ¿sí? En 1215. En 1139, es decir, ciento y pico de años antes, el segundo concilio de Letrán instituye la provisión de casamiento para todo clérigo que hubiese recibido las órdenes mayores. En 1100 y pico y en 1200. O sea, una diferencia de 100 años. Primero instituye la prohibición del matrimonio en los monjes que van a tener de las órdenes mayores, los que van a ser sacerdotes, porque había un verdadero desbande, es decir, los tipos no respetaban nada, digamos. Entonces la iglesia instituye el celibato. Y 100 años después instituye el matrimonio. Ahora, lo que ocurre allí va a ser importante y lo vamos a ver el miércoles venidero. Dice Ricardo, esa acusación era para desarmar a los templarios porque tenían poder económico en un estado dentro de otro estado, lo mismo que pasó con los jesuitas. Sí, sí, había un interés económico en desarmar los templarios. Obviamente Felipe el Hermoso se quedó con el dinero y las propiedades. Pero allí lo importante también, Ricardo, es ver que por lo cual ellos son acusados, que es la sodomía, que sirve de excusa para lo otro, pero en definitiva, convengamos, si son acusados de sodomía, era porque en principio se sabía que lo practicaban. Y ellos lo que reconocen es que entre sus reglas estaba permitido. Fíjate, tomemos alguien citaba Sodoma y Gomorra. Sodoma era Sodoma por la sodomía, ¿no? El desenfreno sexual que hay allí es una de las causales por las cuales Yahvé interviene para eliminar de la faz de la tierra Sodoma y Gomorra. Pero cuando es prohibido, cuando es prohibida, cuando es censurada, incluso cuando aparece en la Biblia la prohibición de la sodomía, cuando aparece como prohibición es de alguna manera una manera implícita de aceptar que ocurría, es decir, había algo que estaba pasando, a que en algún momento ciertas prácticas de la sexualidad y del amor van a cambiar, pero a partir de allí simplemente lo que estoy mostrando es que no es normal, no es natural, no es que siempre ha sido así, no es que desde el comienzo de los tiempos de Adán y Eva la gente se casa, tiene hijos, tiene sexo para hacer reproducción de la especie, no es eso. Son procesos de muchos siglos a veces que van formando determinadas maneras de relación y de amor entre nosotros. Si dentro de 200 o 300 años escriben cómo nosotros estamos viviendo la sexualidad y el amor, seguramente darán cuenta de cambios que están produciéndose ahora que ni usted ni yo nos estamos percatando, pero ocurren cambios. Mi razón entonces por la cual prefiero dejar al margen las explicaciones psicológicas es porque, de nuevo, las explicaciones psicológicas, las explicaciones de los cambios ocurren posterior a los cambios. Y siempre las explicaciones que determinadas personas reproducen a nivel de sus teorías
están sesgadas por sus propias creencias, ¿no? Freud consideraba que no había remedio para la homosexualidad y él no estaba para nada cómodo con las orientaciones que no fueran heterosexuales. Bien, entonces, que en general las explicaciones de los teóricos de la mente, por decirlo de alguna manera, de los psicólogos, también forman parte ellos de determinadas creencias sociales. Por lo tanto, muchas veces, si uno revisa las producciones de literatura o de usted que es dado a ver Netflix, usted no, Ricardo, usted digo en términos generales, se va a percatar que en muchas de las series de Netflix, ¿no? Lo que hay allí muchas veces es series que a usted jamás se hubiese ocurrido, películas que jamás se le hubiera ocurrido que funcionaban o que alguien hubiese dicho esto lo va a ver alguien hace 15 o 20 años atrás, ¿no? Entonces hay una serie de cambios que se están operando, que están produciendo, que nosotros nos vamos viendo como muy encima y por lo tanto no los podemos apreciar realmente. Por eso me parece interesante lo que propone el autor, porque lo que está diciendo es que hay un momento en la historia de Occidente en el cual pasamos de lo que era, comillas, normal y natural, cierre comillas, que era lo homosociable, pasamos a la institución de la pareja heterosexual. Y eso no fue sin resistencias. Cuando la iglesia instituye el matrimonio, lo hace para regular, ¿no? Porque junto con regular, con instituir el matrimonio, baja la línea de prohibición del incesto hasta el séptimo grado, lo pone hasta cuatro, ¿me entiendes? Es decir, que había una prohibición para casarse o para juntarse o para amancebarse, que era, había relación incestuosa hasta el séptimo grado, ¿bien? De familia. Cuando instituye el matrimonio baja eso a cuarto grado, es decir que en un momento dice, bueno, todo, usted es pariente hasta qué grado, hasta el quinto, vamos. O sea, perdón, ¿cuál fue la lógica que se empleó allí para decir que una relación incestuosa hasta el séptimo grado, pero cuando lo instituyes el matrimonio lo haces hasta el cuarto grado? Aunque hasta el tercero. Lo que hace de alguna manera es muy simple, si usted lo quiere ver así, si no lo quiere ver así está bien, pero lo que hace es ampliar el campo de elección amorosa. Te dejo librado a tu elección todos los parientes que están en quinto, sexto y séptimo grado. ¿A quién favorece eso? Evidentemente a una porción social importante que esperaba mantener de alguna manera el dominio y el control de sus bienes y su riqueza. Y los matrimonios acordados, obviamente se entiende lo que se está haciendo es regular el mercado del matrimonio. Ampliando qué cosa, las posibilidades de elección dentro del mismo circuito. Y entonces usted ve una película y dice, bueno, el tipo era un primo hermano en quinto grado con fulana y entonces se podía casar. Y si era un tercer grado, bueno, vamos a hablar con el Papa, y el Papa no tenía mucho problema en autorizar esto, porque recordemos que el sujeto necesitaba los ejércitos de los demás señores feudales para mantener los territorios religiosos que ocupaba, ¿no? Entonces, eso, digo, para ir pensando cómo es que de pronto nosotros pensamos que lo normal, lo natural, lo que sí o sí ocurre es la heterosexualidad y todo lo demás no. Es una construcción cultural. Eso. Creo que también ayuda a pensarlo así porque nos saca un poco el peso, digamos, de ciertas culpabilizaciones que podemos tener. Me parece. Hoy día probablemente en nuestros círculos cercanos es mucho más cotidiano que alguien declare su no heterosexualidad de lo que era hace 20 años atrás, por poner una fecha, por poner un tiempo. Y usted ante eso podría decir que no es lo que más le gusta, pero bueno, las respuestas son bueno. Bien, entonces hay ciertas cosas que han ido cambiando en el tiempo, que se han ido verificando de formas distintas, y también tiene que ver con esto del amor, porque efectivamente, digo,
lo que va ocurriendo es que uno dice, bueno, el amor es más fuerte, el deseo es más fuerte, desear es más fuerte, lo que rompe cualquier barrera de prohibición, lo que es capaz de subvertir un orden social, lo que es capaz de revivir o de sobrevivir a una prohibición cultural, religiosa, política, económica, es el deseo. Eh, el amor, de alguna manera, es un paso secundario. Secundario no significa que carezca de importancia, significa que si a usted le gusta a alguien, si usted desea a alguien, la incitación que eso despierta lo lleva irrefrenablemente a aquello, ¿no? Si a usted le gusta a alguien de su mismo sexo, no hay manera que le guste a alguien que sea del mismo. Si a usted le gusta a alguien que sea, perdón, de otro. Si a usted le gusta a alguien que sea de su mismo sexo, no hay manera que le guste a alguien que no sea esa persona o de su sexo. Si a usted le gusta a alguien del sexo opuesto, no lo va a gustar a alguien de su mismo sexo. No hay manera. Eh, Corre tanto para la heterosexualidad como para las homosexualidades, para las heterosexualidades como las homosexualidades. Bien. Sí, estoy de acuerdo contigo, Olga. Por eso, digo, también me parece que cuando mantener el patrimonio, sí, Vivi, no te había leído, disculpa. Sí, por eso me parece que cuando hablamos de cómo se van produciendo los cambios de mentalidad a lo largo del tiempo, permite, a mí me parece, comprender algo que de por sí es difícil de explicar, ¿no? Porque evidentemente tenemos, cuando uno dice, bueno, pero a mí me educaron así y estamos hablando a lo mejor de los últimos, los últimos 60, 70, 80 años. Pero no es un cambio que se produjo hace 80 años, es un cambio que se instaló hace 9 siglos, ¿no? Los cambios de este tipo no se instalan de un día para otro ni de un año para otro. Esto es un cambio que se ha instalado, que se produjo en determinado momento y se produjo hace 800 años. Ahora uno dice, bueno, pero ¿por qué se produjo? Porque efectivamente había necesidad de formalizar, de ordenar determinadas cosas, de ordenar la reproducción, esto que decimos, la heterosexualidad, este, permite la reproducción de la especie. Esa reproducción de la especie era necesario ordenarla de alguna manera. Y la manera como se va a ordenar es instituyendo el matrimonio, ¿no? Y el matrimonio heterosexual. Pero cuando se instituye el matrimonio heterosexual con la finalidad de ordenar los nacimientos, entonces lo que queda es una tensión. Es como si a usted le dicen, imagínense al revés, ¿sí? Para que entienda cuál es la dificultad. Imagínense que hasta ahora, a todos de alguna manera, nos han enseñado, nos hemos acostumbrado, hemos practicado de alguna manera la heterosexualidad. Y entonces lo que está bien visto, entre comillas, esto póngalo entre comillas, lo que está bien visto, entre comillas, es la heterosexualidad. Pero de pronto empezamos a ver que hay un cambio y de pronto nos empiezan a explicar que lo mejor que nos puede ocurrir es la homosexualidad, sea femenina o masculina. Y entonces uno dice, pero ¿cómo? Si hasta ayer me dijeron que era bueno ser heterosexual y hoy día me dice que, bueno, es exactamente la misma tensión, es el mismo conflicto que están viviendo, que vivieron en el siglo previo al XII y que en el XIII se instituye. ¿Cuáles son las formas de institución de la heterosexualidad como cultura, no como orientación sexual? Como cultura va a ser en principio las canciones populares, las prácticas religiosas, las costumbres sociales, se va a ir modificando. ¿Por qué? Y por qué es necesario instituir, de alguna manera, ordenar la sociedad en base a la reproducción. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque empieza a funcionar un diseño de sociedad distinto, ya no feudal, sino las primeras urbes, etcétera. Y esas urbes ya no están en relación al señor feudal, sino al comerciante, etcétera. Entonces se va a cambiar la organización urbana y esa organización urbana ya el tipo no responde al señor feudal, sino la distribución de la riqueza cambia el diseño urbano, cambia la composición de los seres humanos y los hijos que antes nacían y vaya a saber lo que pasaba, hoy día tienen que estar dentro de una determinada institución. Lo que se institucionaliza entonces es el matrimonio, la familia, la ciudad y el orden que nosotros tenemos hasta hoy.
Claro que sí. Pero te das cuenta que sí, sí, estoy de acuerdo contigo, Ricardo. En general las leyes no instituyen nuevas prácticas. Las leyes lo que hacen es regular prácticas que la sociedad ya se ha dado, ¿no? Sí, sí, matrimonio, digamos, había prácticas de convivencia no heteros antes que existiera el casamiento igualitario. Ahora, con el casamiento igualitario, que es lo que hay, un marco de derecho que hasta antes no existía, ¿no? Y entonces, efectivamente, lo que ocurre allí es que políticamente, ¿no?, se producen algunos cambios, pero se producen después que ocurren las prácticas, y eso habitualmente es lo que nosotros desconocemos, que si una ley sanciona algo es porque se está produciendo, ¿no? Se está haciendo ya algo. Eso. Bueno, espero que les ayude. Vamos a la semana que viene. Bueno, si ustedes tienen ganas, seguimos en diciembre hasta la semana del 18. A mí lo que me gustaría, váyalo pensando por si les gusta la idea, me avisa, es trabajar un poco sobre esto en lo que queda de diciembre, porque está sí o sí atado al amor, a mí me parece. Y tal vez para continuar, si le gusta la idea el año que viene, trabajar en relación a lo que uno podría llamar como una historia de la sexualidad. Pero ¿en qué sentido? Y sí me gustaría aclararlo. Eh, a mí lo que me gusta del tema es cuando empezamos a preguntarnos cuándo aparece tal cosa, socialmente hablando, cuándo desaparece tal otra, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay momentos históricos que uno podría, frente a la masturbación, por ejemplo, que son temas tabú. Si uno dice vamos a hablar de la masturbación, se escapa todo el mundo, ¿viste? Porque es como esas cosas que todo el mundo no sale escapando porque nunca nadie. A mí no me parece interesante cuando uno habla de los tipos de masturbación y esas cosas, porque sí creo que hay ciertas cuestiones que están vinculadas a las prácticas privadas de la sexualidad y cada uno en ese ámbito hace lo que tenga ganas o no hace, ¿está bien? Por lo tanto, no es un tema en el cual a mí me guste participar. Lo que yo le propongo es que si usted tiene ganas, lo que podamos ir viendo el año que viene, véalo. Yo lo propongo al CEPRAN. Si usted se inscribe, lo hacemos. Si no se inscribe, bueno, no lo hacemos. O yo lo hago con los que estén, con los que tengan ganas. Es ir viendo algunos temas en relación a la sexualidad. Es como esto. ¿Cuándo aparece la heterosexualidad? Uno dice siempre, no, siempre no. Pero uno dice, bueno, pero Adán y Eva, sí, pero Adán y Eva es una historia, es una leyenda, no es verdad. Bien. Y además el texto bíblico fue escrito a partir del siglo X antes de Cristo, ¿no? Cuando Israel se instala, cuando tiene escritura es con David, con el rey Saúl, con David. O sea, a partir de ese momento empieza a haber tradición escrita. Antes de eso es solamente oral. Entonces, la escritura de un texto obedece al momento en que aparece, ¿no? ¿Por qué aparece en ese momento? Bueno, esa es una pregunta. ¿Por qué cuando determinadas cosas que están vinculadas a las prácticas de nuestra sexualidad aparecen como prohibitivas, como cochinas, como de eso no se habla, y hasta ese momento sí se hablaba? ¿Está bien? Entonces a mí me gustaría hacer algo de eso el año que viene. Por ahora vamos a terminar con esto. Hay un libro, yo voy a terminar con lo que les vengo contando la semana que viene, y luego ahí vamos a empezar yo les voy a hacer algún comentario sobre un libro de un japonés que se llama Ihajuro Saikaku, que se llama El gran espejo del amor entre hombres, porque en muchas de las sociedades en las cuales estaba instituida la práctica homosexual, ya la práctica sexual de la homosexualidad, eso no excluía la heterosexualidad, ¿sí? Convivían las dos formas sin juicios morales, etc. Hay momentos en los cuales coexisten y hay luego momentos en los que se prohíbe una en favor de otra, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos aprender algo de nuestra sexualidad, más allá de conocer su cuerpo, que eso es cosa de cada quien, está intentar hacer un poco lo que dice Olga, que es comprender algo de los cambios que se operan en las sociedades, porque también nos ayuda a entender los cambios que hoy día estamos presenciando y que algunos de esos cambios nos sobrepasan ampliamente. ¿Está bien? Eso. Gracias. Que tenga buena tarde, que lo disfrute. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Esperemos que con menos calor que hoy. Para aquellos que hacen el Zoom, voy a estar disponiendo de la sala
a las 19:20, así me tomo algo que estoy sediento. Nos vemos entonces próximo miércoles, 18 horas, para continuar trabajando algunos de estos temas. Lo que me gustaría mostrarles la semana que viene es que cuando se instituye el celibato dentro de las órdenes religiosas, lo que se hace es instituir el celibato en contra de lo que se pensaba que era la mujer, ¿vale? Y eso es algo que va a durar por lo menos hasta entrado el siglo XVIII. Estamos hablando de 6 siglos después. El lugar de la mujer va a seguir siendo el mismo que se tenía en el siglo XII. Y luego vamos a ver un cambio. Pero bueno, eso me parece interesante poderlo pensar. Eso, nos vemos el próximo miércoles. Que esté bien, que lo disfrute, páselo lindo. Bueno, nos vemos, hasta luego.